Hola gente de YouTube, bienvenidos al canal de Paper Monster. Yo soy Estefanía del canal de Maldita Locura la Mía y vengo para enseñaros 5 formas de dibujar labios. Bueno gente, esta es una manera muy fácil de dibujar una boca. Tenemos que coger el color del que sean nuestros labios, un tono medio, ¿vale? Y dibujamos una mancha. A partir de esa mancha dibujamos dos círculos. Uno va a ser como un poco más vertical, digamos en la parte de arriba, que va a simular como esta parte de aquí que está cerca de la comisura, y la otra parte va a ser este labio, por lo que va a ser un poquito más horizontal, para digamos insinuar un poco pues esa boca que queremos dibujar, y como a partir de diferentes formas nos va a ayudar a hacer diferentes bocas. Este estilo es muy bueno para hacer, por ejemplo, dibujos más cartoon, dibujos más estilo cómic, ¿no? Un estilo más simplificado, ya que simplemente con ese tono medio y un poquito más de brillo que le vamos a dar luego al labio, pues ya vamos a tener nuestra boca resuelta. Así que es muy fácil, gente. Como veis, pues estas son las 3 bocas que han salido a raíz de esta mancha. Como veis, pues unas son más verticales, otras son más horizontales, pero esto nos ayuda a dibujar pues labios de memoria, a crear nuestros propios personajes con personalidad propia, así que me parece, no sé, una forma fantástica de simplificar labios y espero que os sirva. Bueno, la segunda forma de cómo dibujar una boca quizá es una forma para acercarnos más a una boca realista, o los pasos que normalmente nos va a ayudar con las siguientes formas de cómo dibujar una boca que os voy a enseñar, ¿vale? Empezamos con una forma muy simple, dibujando la línea media de la boca. Luego lo que hacemos es dibujar lo que sería la sombra del labio inferior y la comisura arriba, ¿no? Y ya tendríamos ahí nuestra boca. Después lo que hacemos es, con un color medio del color que vayan a ser nuestros labios, pues pintamos toda la forma de la boca, cerrando mucho más nuestra forma. Luego con ese color lo que hacemos es elegir un color más oscuro, que va a ser el color de nuestras sombras, porque los labios pues tienen volumen, entonces vamos a insinuar ese volumen. Normalmente la sombra pues va, como estáis viendo, en el centro de la boca y luego en las comisuras y un poquito debajo. Simplemente lo que hacemos es elegir un color base, luego damos las sombras, pero muy simplificadas, digamos, no nos vamos a texturas ni a nada de eso, sino muy simple todo. Y luego hacemos lo mismo con las luces. Después dibujamos mucho más nuestro contorno de la boca para darle mucho más contraste. Y finalmente pues le damos los últimos brillitos, ¿no? Que son siguiendo la forma que tiene nuestro labio. Bueno, aquí os he hecho un pequeño esquema para que entendáis, porque esto, si lo entendéis, genial, porque nos va a servir para los labios que luego van a ser un poquito más complejos algunos, y esto nos va a servir como para lo que tenemos que hacer siempre de primera, ¿no? Esta forma de resolver unos labios creo que es una forma súper fácil, pero que a la vez como que es muy estética. Y sobre todo creo que se utiliza mucho en el mundo del manga o el anime para resolver los labios de forma muy simple. Entonces creo que es una manera genial de resolver unos labios, ¿no? Como vemos al principio, lo que tenemos que hacer es la estructura básica de unos labios. Luego lo que tenemos que hacer es añadir el color base de nuestra boca en el medio de los labios y difuminarlo de manera que quede así como estáis viendo, ¿vale? No vamos a añadir más tonos, sino simplemente, como veis, es como si tuviéramos pintado la mitad de la boca y se fuera difuminando, ¿no? Que es como un maquillaje muy coreano, muy japonés, de ahí que lo utilicen en el anime y en el manga, ¿no? Luego lo que vamos a hacer es añadir un poquito de sombra, como estáis viendo, debajo del labio superior, donde se junta con el inferior, ¿vale? Y un poquito aquí debajo. Bueno, como estáis viendo, el contraste que crea. Y vamos a añadir los últimos brillitos finales, que simplemente van a ser unas líneas que van a sinuar la textura de forma muy simple, ¿vale? Del labio. Y esto nos va a crear, pues, como estáis viendo, como unos labios muy cookies, ¿no? Son como muy cookies, parece como que lleva brillo de labios. Y no sé, creo que es una forma muy genial de dibujar una boca y espero que os haya ayudado. Quizá esta es la forma que más me gusta de cómo dibujar unos labios, por el hecho de que no sé, estéticamente o visualmente es muy atractivo el acabado final. Lo que vamos a hacer, esta manera de dibujar una boca, pues es crear 3 círculos, 2 en la parte superior y uno más grande en medio, como si fuera una especie de una huella de perro, ¿vale? Como estáis viendo aquí en pantalla.
Luego, justo en lo que sería el espacio que crean los dos círculos superiores, pues es lo que sería la parte media de la boca, ¿vale? Este es como una especie de labio que realmente no tiene comisura arriba, ¿no? Es como si los tuviera tan gorditos los labios que se juntan, ¿no? Como la gente que se pincha los labios, ¿no? Como que se le juntan los labios. Entonces, la parte de arriba básicamente es una línea. Bueno, esto lo podéis hacer o no dependiendo de cómo hayáis resuelto los labios. Yo como he hecho el encaje al principio en gris, pues lo que hago al siguiente es mediante una capa en el modo color, lo que hago es simplemente colorear esa línea de morado que va a ser el color que van a tener mis labios. Entonces, después lo que hacemos es colorear con un color base. Ya os digo, puede ser morado, puede ser el que queráis, del que vaya vuestros labios, colorear todos los labios. Después, como hemos hecho anteriormente, que ya os he explicado un poco la estructura que sigo para dibujar labios, pues básicamente lo que tenéis que hacer es añadir, como veis en el pliegue del labio superior con el inferior, ahí en medio añadís sombra y difumináis con el dedo. Yo lo que hago es difuminar un poco con el dedo, a veces ni siquiera eso, pero dependiendo de cómo queráis que quede el acabado, ¿no? Pues hacéis una cosa u otra. Este acabado de labio es como si tuviera un gloss, ¿no? Entonces brilla mucho. Entonces digamos que la superficie es como muy... no va a tener mucha textura, como cuando te pones un pintalabios mate. La gente que entienda de pintalabios me entenderá. Sino que es como un gloss, ¿no? Entonces digamos que la superficie brilla mucho y por eso yo estoy utilizando mucho el dedo, pero depende mucho del acabado que queráis darle a vuestros labios. Básicamente lo que hago es seguir añadiendo sombra para que haya mucho más contraste y quede como mucho más impresionante el acabado. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir como ese brillo que da el gloss cuando le da la luz. Tenéis que utilizar un morado muy clarito, muy iluminado, pero no llegar a utilizar el blanco, porque si no se ve raro. Como veis, yo he dado como unos pequeños brillos en la parte superior, luego algunos círculos. Podéis jugar con los brillos como queráis, o sea, podéis más o menos siguiendo la forma del labio, ¿no?, que tiene. Podéis ver muchos ejemplos en internet de este tipo de labios, pero básicamente con hacer alguna forma así como circular ya funcionaría, ¿no? Y como veis es un acabado que, no sé, a mí me gusta mucho. Creo que queda como muy vistoso y es como muy fácil de hacer, ¿no? Y bueno, lo que hago al final, después de añadirle los brillos, pues es juntar un poco el tono medio, dar un poquito más de detalle, como estáis viendo, porque me parecía como que se había quedado como muy plano, ¿no? Algunas partes. Entonces añado un poquito más de contraste. ¡Y voilà! Bueno, hasta ahora los labios que hemos hecho han sido como que hemos dado sombra y tal, pero no nos hemos centrado en la textura. Entonces he querido hacer un acabado fijándonos mucho más en la textura. Digamos que los labios tienen pequeños pliegues, entonces vamos a guiarnos por eso siguiendo un poco la estructura base que ya os he dicho que os he enseñado antes y que es súper importante para, digamos, modificar, porque son como modificaciones de acabado. Realmente, si os fijáis, todos siguen un poco la misma línea, pero bueno, también he querido hacer, ¿no? Cada uno está hecho de una forma diferente porque pienso que quizás para encajar o lo que sea, pues os viene bien probar diferentes formas. Entonces en esta forma de dibujar labios, pues simplemente he hecho como 3 círculos, pero ya los he pintado, ¿no? Un poco para que no se me quede esa línea y no tenga que preocuparme de ella luego. Entonces, como veis, es una especie de montañita que después voy a dibujar la línea media del labio. Aquí sí que le hago comisura, pero no con la línea, ¿no? Bueno, lo siguiente que vais a ver es que añado sombra, como ya os he explicado anteriormente. Ahora vienen las sombras, luego vienen las luces, pero todavía no nos vamos a fijar mucho en la textura, sino que va a ser más poner el color y difuminar un poquito, como estáis viendo. Aquí ya tenemos un poquito pues lo que sería el tono base. Y yo lo que hago, pues que voy poquito a poco añadiendo contraste hasta que quedo contenta, porque es mucho más fácil oscurecer un tono que aclararlo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo es que como siempre me he llevado muchos años dibujando con acuarela, pues sigo un poco este método y a mí me funciona. Entonces, como veis, lo que hago es añadir contraste y digamos que ahora sí que añado unas pequeñas líneas, que serían como esos pequeños pliegues que tienen nuestros labios, ¿vale? Y lo que hago es que con un tono medio simplemente dibujo lo que sería unos pequeños pliegues, no por todo el labio, porque si no
pues sería como demasiada definición para nuestra boca. Pero sí que vamos a darle algunos pequeños detalles y como estáis viendo pues añado unas pequeñas líneas. Luego lo que hago es que con el dedo difumino algunas partes de esas líneas porque realmente si nos fijamos en una boca realista tampoco esas líneas se ven a la perfección, ¿sabes? Simplemente el contraste de un tono y otro es lo que crea esa línea. Entonces, como estamos viendo, añado algunas, voy añadiendo más contraste, uniendo, digamos, el color base o el color de alguna sombra con esas líneas, ¿no? Como para que vean que parten de algún sitio, no que vienen como del aire, ¿vale? Simplemente lo que hago a continuación es seguir dando lo que he hecho antes, en plan, rollo sombra y luz, pero esta vez con textura. Vamos añadiendo líneas siguiendo la forma de nuestro labio, como estáis viendo, y esto va a crear textura y a la vez nos va a quedar como súper definido porque unas líneas se van a unir con otras y si no, si nosotros vemos en algunas partes que no nos gusta tan definido, pues siempre podemos utilizar el dedo y difuminarlo un poco. Como veis, simplemente lo que hago es ir añadiendo contraste, pero esta vez en vez de mancha utilizo la línea para dar sombra y luces. Entonces esto va a crear como la simulación de esas pequeñas arrugas que tenemos en la boca y va a ser como mucho más realista y le va a dar una textura diferente. Como veis, las luces, por ejemplo, lo que hago son como pequeños puntos, pequeñas rayitas. No tienen por qué todas las líneas ser iguales ni tener el mismo grosor. Esto es bastante importante porque digamos que la simetría realmente no existe en el cuerpo humano, entonces las pequeñas irregularidades son lo que le dan realismo a un dibujo. Pues simplemente lo que hago es seguir dando contraste y contraste y contraste hasta que quedo satisfecha con el dibujo. Y bueno, es otro tipo de dibujo. Yo creo que bueno, pues se asemeja mucho más a lo que sería un dibujo realista, porque en un dibujo realista tenemos que tener en cuenta la textura que tenga ese material, ¿no? Y muchas veces es complicado. Entonces, pues bueno, aquí tenéis una pequeña guía breve de cómo hacer textura de labio. Y nada más, chicos. Recuerda darle a like a este vídeo y suscribirte si no estás suscrito para no perderte ningún vídeo. Y recordarte también que en la cajita de descripción tienes mi canal de YouTube por si te interesa echarle un vistazo, pues allí lo tienes. Así que nada, espero que te haya servido mucho este vídeo y un beso enorme. Nos vemos en el siguiente. ¡Mua!